Bueno, aquí tenemos dos dispensadores de agua, uno de la marca Black & Decker y uno de la marca Greenway. ¿Cuál es la diferencia más notable entre estos? Pues bueno, que de este lado no tenemos ninguna pantalla electrónica que nos indique alguna función, algún setting, mientras que del otro lado sí tenemos una pequeña pantallita electrónica que es aparentemente un reloj y que nos indica las temperaturas del agua de este lado. Ahora, para revisarlo, pues el procedimiento sería lo mismo, con la única diferencia que tendríamos que diagnosticar nosotros si en aquel, el negro, tiene relación la pantalla electrónica con el compresor. ¿Okay? Tendríamos que mirar si no tiene algún termostato electrónico o algo, pero lo dudo porque este tipo de sistemas utilizan termostatos mecánicos, ya que el termostato debe de ir pegado al evaporador. Pero no por eso quiere decir que no pueda llevar también un termistor o sensor de temperatura más moderno. Entonces ese sería lo único que tendríamos que revisar que el compresor no tenga directa relación con la tarjeta para el diagnóstico. Mientras que de este otro lado pues sería el diagnóstico regular, revisamos termostato y overload, PTC que viene con el compresor, el mismo compresor. Y ya si no avienta el agua fría o caliente en cualquiera de los dos, se tendrían que revisar las válvulas por separado para pues hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se abren estos aparatos? Bueno, como se abren es muy diferente dependiendo del modelo. Como ven, son muy diferentes. Para abrir este, primero tenemos que quitar nosotros dos tornillos de allí, quitar los tornillos que sujetan el condensador, esta parrilla negra, y quitar dos tornillos que sujetan la base de abajo de enfrente, para nosotros poder empezar a desarmar. Para desarmar este, pues también tendríamos que empezar por atrás, quitando dos tornillos que sujetan la tapadera y ir desarmando y fijándonos por dentro a ver si no tiene tornillos hasta el fondo, ¿ok? Porque a veces los tornillos están escondidos o por la parte de abajo. Entonces primero voy a destapar este para enseñarles cómo revisar los componentes de este dispensador de agua, algo más sencillo, y luego nos vamos a pasar con aquel, porque si notan ustedes, o no sé si se mira, tiene más componentes, aparentemente tiene más cables aquel que este, ¿ok? Y de este lado pues es el ducto de desagüe. Todos tienen un ducto de desagüe. Si ustedes lo quieren, digamos, almacenar, hay que eliminar el agua por este ducto. Y este también debe traer por ahí su ducto de desagüe. Vamos a destaparlo para mirar qué le encontramos a este. Aquí está el ducto de desagüe. Quiero que miren algo muy interesante en este dispensador de agua. Vean dónde trae el termostato, ¿ok? El termostato trae un bulbo bastante largo, porque tiene que llegar hasta arriba y entrar, o más bien hacer contacto directamente con el evaporador. Entonces, este dispensador pues trae un termostato bastante largo. Por lo regular lo debe de traer en esta área, pero vamos a mirar, ok, componentes. Vamos a ver de este lado. Y aquí ya tenemos los componentes. Primero tendríamos que revisar este termostato, que tengamos continuidad. Ya saben, se revisa el overload del PTC. Y de este lado debemos de tener un sensor, perdón, un termostato de seguridad, que es este que está localizado en la cabina del agua caliente. Aquí lo tenemos. Aquí está el agua caliente almacenada, por eso tiene esa insulación. Entonces solamente se revisa este termostato también en escala de continuidad. En ocasiones, amigos, estos termostatos es muy raro que falle la temperatura, ¿ok? Es muy raro que un termostato de estos no lea la temperatura correcta. Y si por ejemplo el termostato está diseñado para apagar, digamos, a 100 grados Fahrenheit, y si no se apagase a esa temperatura, te pudiera ocasionar que el agua empiece a salir por arriba, por ese otro lado, ¿ok? Por eso esos tipos de termostatos jamás los vayan a hacer puente, jamás. Hacen el puente, va a funcionar, pero si el agua no para de calentar, te va a generar un burbujeo extra, digamos, va a empezar a ebullir, a hervir, y eso va a hacer que el agua te empiece a salir por donde no debe de salir. Por eso en ocasiones estas partes, especialmente el agua caliente, se empieza a salir porque el termostato ese de temperatura falla, ¿ok? O los puentean, o les ponen otro que no es de esas capacidades de aguante. Vamos a analizarlo a ver de cuánto es. Vamos a ver a cuánta temperatura aguanta. ¿Cuál es el termostato este? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ya el pequeño termostato, pero no alcanzo yo a mirar. No alcanzo a mirar yo realmente cuál es la capacidad del termostato. Sabemos que trabaja 200 hasta 250 voltios, 5 amperios. No sé si sea 85 grados Fahrenheit en la parte de abajo, pero hay que investigarlo un poquito más. La numeración es KSD301. KSD301. Entonces hay que investigar cuál es la capacidad de abertura de estos termostatos para no ponerle cualquiera y jamás hacerlos puente, porque eso sí nos puede ocasionar un problema, especialmente donde hay agua caliente. Aunque este aparato sea muy pequeñito, puede ser peligroso, especialmente donde hay niños, si andamos puenteando las cosas que no debemos. Entonces ya sabemos, termostato, overload PTC, como un refrigerador normal, termostato del agua caliente, aquí lo tenemos. Si no prende el agua caliente o no prende todo el refrigerador, puede ser que también esto se haya fallado, o este termostato, uno de estos dos. Vamos a quitarle lo de arriba para mirar cómo es el evaporador. Miren, amigos, esta tapadera solamente quité los dos tornillos de aquí de atrás, de arriba, y como que le jalé hacia enfrente y ya sale, ¿ok?
así es que ya no lleva tornillos aquí escondidos. De aquí de la parte de abajo solamente quité 2 tornillos por la parte de adentro donde les había dicho, ¿ok? Y ahora vamos a proceder a quitar este, y ya vamos a acceder nosotros al evaporador y a las válvulas. Aquí las tenemos ya. Entonces déjenme las quito para seguir analizando esto. Pues muy sencillo, solamente quité los 2 tornillos de la esquina y miren, sale todo esto sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, esta parte es la que empuja hacia abajo, vean. ¿Ok? Empujamos esto y eso es lo que empuja pues esta parte, así. Así que esto es súper importante para que conozcan ustedes también cuáles son los tipos de mecanismos en los dispensadores de agua, ya que a veces también nos salen trabajos y lo más difícil es desarmarlo. A veces sabemos el trabajo que hacer, pero no sabemos desarmarlos. ¿Okay? Del agua caliente, perdón, el agua caliente se llena y digamos que es una especie de válvula de alivio hacia el evaporador, ¿ok? Entonces vean, agua caliente, lleva una manguera aquí conectado, el ducto, porque este es el ducto de salida. Aquí tenemos el ducto de salida del agua caliente, ducto de salida hacia el vaso. Y acá tenemos otra manguerita, pues esa manguerita básicamente es una válvula de alivio. Una válvula de alivio, por eso les digo, si el termostato fallase, esa válvula de alivio va a empezar a evaporar el agua y va a empezar a burbujear. Y como ustedes tienen el bote aquí, el galón del agua, pues empieza a querer salir. ¿Por qué? Porque está burbujeando y está calentando de más. Es importante saber eso. Entonces, válvula de alivio, ducto de salida. Acá tenemos el ducto de salida del agua fría, que obviamente no están mezclados, van por separado. Y aquí tenemos el evaporador. Vamos a quitarle esa insulación que tiene para poder examinarlo un poquito más y ver dónde va conectado el termostato, que es la parte final que nos falta. Hay que quitar esta pequeña tuerca que tiene aquí el evaporador. Ya le había quitado la insulación así, digamos a la brava, pero hay que hacerlo con cuidado. Si queremos levantar el evaporador hay que quitar las válvulas del agua, son 2 tornillos y se desconectan solamente o nada más levantamos todo. Déjenme quito 2 tornillos de cada lado para poder levantar todo el sistema, a ver si se puede. Si se pudo, hay que quitar la válvula de alivio del agua caliente. Como este es para desagüe, no importa si lo echo a perder ahorita, ¿ok? Pero si yo estuviera trabajando con uno de estos, si fuera de un cliente, pues tendría que hacerlo con muchísimo cuidado para no romperlo. A ver, queremos ver dónde está localizado el termostato. Para poder quitar esta parte, solamente son 2 tornillos aquí y 2 tornillos en la parte de enfrente para poder quitar la base y poder nosotros acceder al termostato. Bueno, como ven, no era necesario romper la insulación, por eso es importante mirar estos videos para aprender. No era necesario romper la insulación, pero como yo lo estoy haciendo aquí rápido porque es para deshuese, pues bueno. El termostato viene localizado en esta parte de aquí, internamente en un tubito, vean, lo voy a sacar. Viene, ya salió el termostato. Y allá abajo trae un tubito. Pues ahí mero va el termostato, el bulbo del termostato. Si lo quisieran reemplazar, debe de ser un termostato que aguante temperaturas bajo cero. Debe de ser un termostato, válgame la redundancia, de congelador o de dispensador. ¿Por qué? Porque esos termostatos son especiales, porque como van pegados al evaporador, no cualquier termostato les va a funcionar, especialmente de refrigerador que para 35 grados Fahrenheit. Y pues es el evaporador. Aquí lo tenemos, el coil, la bobina del evaporador de cobre. Aquí tenemos el tubo capilar, ¿verdad? Y los demás componentes que les enseñé. Aquí entra la expansión, aquí entra el tubo capilar, aquí se empieza la expansión. Y el tubo de retorno, acá lo tenemos de este lado. Y pues, como ya todos sabemos, debe de ir cubierto de insulación hasta abajo para ayudar al retorno del gas de una manera segura al compresor, ya en forma gaseosa. Así es que estos son los componentes más importantes de este dispensador de la marca Black & Decker. Lo que podemos revisar si falla: termostato del agua caliente, termostato de temperatura de agua fría y PTC overload del compresor. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ¿dónde está? ¿Y no más? ¿Ya? ¿No trae más? Eso es todo lo que podemos revisar. Ya si no sale agua fría o agua caliente, pues hay que revisar las válvulas, porque en ocasiones pues se llegan a reventar, ¿ok? O se llegan a romper y pues solamente se reemplazan. Vean, esta solamente viene amarrada con unas cintas de amarre de plástico. Y eso es todo. Así es que, amigos, ahí lo tenemos.
agua caliente, agua fría, termostato, evaporador. Y este es el sistema tradicional de un dispensador de agua. Luego voy a hacer un video con ese otro para enseñarles también cuál es el sistema de este, porque este ya viene más complejo. Si se fijan ustedes, ya tenemos un diagrama electrónico donde nos indica que probablemente la tarjeta electrónica tenga relación con el compresor, y ahí pues ya se complica un poco más el diagnóstico. Súper sencillo y un poquito más complicado dependiendo de las funciones que traiga. Vamos a darle un vistazo rápido. Tiene unos cuantos detalles extras, pero es básicamente lo mismo. Vamos a abrirlo después para enseñarles cómo son los mecanismos de diferencia. Así es que nos vemos para la próxima. Ya aprendieron cómo es un mecanismo de dispensador de agua y no es necesario remover la insulación, ¿ok? Para cambiar el termostato. A menos en este modelo no.